Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Qué bueno. Ok, pues ya estamos prácticamente todos. Déjenme nada más ajusto aquí. Ok, recuerden que tienen que registrarse en el chat, que todos estén registrando su nombre completo, grupo, para que no vayamos a tener problema con las asistencias. A ver. Digo 3. Ok. Okay. Doctora, y por ejemplo que nos cambiamos de salón, ¿no va a perjudicar eso en las asistencias? No, porque como quiera, yo siempre reviso todas las listas y si hay alguien que me parece que no está en la lista oficial, siempre busco. Así que como quiera, estoy haciendo una lista aparte donde estoy anotando todos los que hicieron algún cambio o los que por alguna razón, por decir, entraron a la sesión y en la segunda sesión no se registraron y me mandan mensaje y me dicen, ¿sabe qué? Me faltó, pero sí estaba ahí. Entonces inmediatamente los estoy anotando para que de aquí a un mes que va a ser la evaluación, pues no tengan faltas. Entonces, como quiera, cuando termine la sesión, me mandan un mensaje al WhatsApp para recordarme, para que no se me vaya a pasar verificar que efectivamente ya los tengo acomodados en la lista. Bueno, mañana ustedes más, permítanme. Doctora, yo en la primera reunión solo puse mi nombre, no puse el grupo, se me pasó. No te preocupes. Mientras estés dentro del grupo, ahí te voy a encontrar en la lista. No recuerdo cuántos somos en total en este grupo, pero hay, bueno, somos 30 en total ahorita, ¿verdad? Pero quiere decir que hay 29 del grupo. Bueno. Pues vamos a empezar con los que ya estamos para no retrasarnos tanto y ya los que vayan llegando pues les voy dando acceso. A veces cuando estoy justo dando la clase y van llegando, pues me aparecen las notificaciones en pantalla. Ustedes no la ven, pero pues a mí me aparece y prácticamente me cubre media pantalla. Entonces de repente me distrae un poquito donde estoy dándoles el acceso. Que no van a decir, se quedó congelada, ¿qué le pasó? Bueno, es eso, de repente. Creo que ya estamos todos, ya me parece que somos 30. Falta alguien de registrarse porque en el chat me aparecen 28. No sé si a alguien le falta anotar su nombre. Si a alguien le falta, pónganlo, por favor. Déjenme compartir pantalla. Bueno, probablemente ahorita no me van a ver porque tengo que minimizar la pantalla, pero mientras me estén escuchando podemos avanzar. Si hay algún problema con el audio, no me oyen bien, no se oye muy lejos, díganme para tratar de modificarlo. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que es anatomía cardíaca. Este es un tema muy importante porque a partir del entendimiento que tengamos de las estructuras es como vamos a poder correlacionar con todas las patologías y las alteraciones fisiológicas que se pueden llegar a presentar y que obviamente nos van a causar algún problema. Entonces, es de suma importancia conocerlo para poder saber de acuerdo a, por ejemplo, si tenemos una infección, si tenemos una inflamación, qué parte nos va a afectar y cómo es que se va a manifestar este fallo. Pues primero que nada lo que tenemos que saber es que el corazón pues es el órgano, bueno, no el más importante, porque todos son importantes, pero sí se puede decir que es el de relativamente mayor importancia, porque si este no está funcionando, pues simplemente no
no tenemos vida. Normalmente vamos a ver que en la mayoría de la población va a estar colocado de una forma normal en el mediastino medio, sin ninguna otra alteración. Sin embargo, recordemos que hay diferentes padecimientos congénitos que nos van a dar alteraciones, como en el caso de la dextrocardia, en el cual pues va a estar invertida la posición normal, al igual que va a haber alguna otra patología congénita que nos va a ocasionar que en lugar de que la estructura normal que permite el paso de la sangre, ya sea de las aurículas hacia los ventrículos, esté interrumpida, o bien que tenga alguna comunicación que no sea normal. Entonces, vamos a hablar ahorita de las normalidades, y todo lo que sea alteración lo vamos a empezar a ver ya cuando veamos las patologías. ¿Qué es lo que vamos a enfocarnos en este tema? Bueno, lo más importante es conocer la normalidad de lo que son las cavidades cardíacas, revisar lo que es nuestro sistema de conducción y, por supuesto, lo que es la circulación propia del corazón, que son las arterias coronarias. Nuestro corazón regularmente, como repito, de forma normal, lo vamos a encontrar localizado en el mediastino medio. Vamos a darnos cuenta que si nosotros pudiéramos trazar una línea central, vamos a ver cómo tiende a tener 2/3 de su porción hacia el lado izquierdo y solo 1/3 hacia el lado derecho. Vamos a ver que al tener esta localización va a estar sobre el diafragma y va a tener una inclinación que va a tener una angulación. Si nosotros viéramos de forma lateral, nos daríamos cuenta cómo esa inclinación lo hace que tenga un vértice en el cual vamos a distinguir que tiene una angulación de 45 grados aproximadamente. Vamos a ver que tiene estructuras que lo van a estar rodeando y que lo van a estar de alguna forma protegiendo, aparte de lo que es nuestra cavidad torácica. Aquí lo más importante que tenemos que tomar en cuenta para cuestiones del examen es hacia dónde vamos a encontrar lo que es el vértice, que normalmente si nosotros trazáramos una línea imaginaria, se va a encontrar aproximadamente en el 5º espacio intercostal izquierdo de la línea media clavicular, y también que tengamos en cuenta el grado de inclinación que tiene de forma normal. ¿Por qué es importante saber que tiene este grado de inclinación? Es importante porque el tener esta posición es lo que va a hacer que nuestro eje cardíaco se encuentre alterado, y nosotros vamos a hablar de eso y lo vamos a ver cuando empecemos a ver el eje en los electrocardiogramas. Nuestro corazón está envuelto en una especie de saco o bolsa, que es el saco pericárdico, y que de alguna forma lo envuelve y lo protege, y está conformado por 2 hojas. Tenemos una hoja interna que está en estrecha relación directa con la pared del corazón, y una hoja externa. Nuestra hoja interna o visceral y nuestra hoja externa o parietal van a estar ambas en relación y van a estar con la presencia de líquido pericárdico que se va a encontrar entre ambas hojas, y la función que va a tener es evitar el roce directo de las paredes del corazón con las estructuras vecinas. Vamos a ver cómo este pericardio que lo protege, vamos a ver que lo que va a hacer es insertarse en su parte superior, principalmente en lo que son los vasos, y va a estar insertado en su parte inferior hacia el diafragma por medio de ligamentos. Esta estructura es muy importante porque, a pesar de que aparentemente solo tiene la función de proteger y evitar el roce,
también va a ser de suma importancia cuando haya procesos inflamatorios, ya que a pesar de que está envolviéndolo y tiene, por decirlo de alguna forma, la misma estructura o el mismo tamaño, si llega a ocurrir algún proceso inflamatorio, de alguna forma se convierte en un limitante. ¿Por qué? Porque por lo mismo que lo está envolviendo y sosteniendo, va a generar cierta presión sobre las paredes de nuestro corazón. Si llegara a aumentar el volumen, entonces va a afectar por este límite que vamos a tener. Eso lo vamos a ver también más adelante, y ahorita lo que estoy intentando es tratar de correlacionar un poco. Ok, aquí podemos observar lo que les estaba comentando. Vemos cómo tenemos la estructura de nuestro corazón, cómo está fijado por medio de los ligamentos al diafragma y cómo lo mantiene de alguna forma aislado de las estructuras vecinas. Por lo mismo que ya tenemos este límite, por ejemplo, en el caso de lo que son nuestros pulmones, nos delimitan un espacio en el cual tiene cierto grado de expansión con lo que son la sístole y la diástole, para que le permita el movimiento durante los dos periodos de contracción y relajación. Entonces, cuando vemos que hay alguna patología en la que puede haber algún reflujo y nos genere un aumento de volumen dentro de las cavidades cardíacas, este espacio nos va a estorbar, nos va a bloquear y por lo tanto va a hacer que dentro de nuestro corazón haya un aumento de las presiones y por lo tanto nos empiece a dar problemas. Vamos a ver que anatómicamente tiene las estructuras vecinas que van a estar formando los límites de nuestro corazón. Vamos a ver que hacia los lados tenemos como límite lo que son los pulmones, lo que son las pleuras pulmonares. Hacia la parte inferior o cara diafragmática vamos a tener el diafragma. Hacia la cara anterior vamos a tener nuestro esternón y obviamente que es la cavidad torácica, lo que son las costillas. Y hacia la parte posterior vamos a ver cómo con la columna vertebral tiene un limitante. A pesar de que está lo que es la columna vertebral, vamos a tener también estructuras como el esófago y la aorta descendente, que también son importantes. ¿Por qué? Porque al tener la limitante de que tenemos la cavidad torácica, que es una estructura que efectivamente tiene cierta capacidad de expansión, a la vez, por ser precisamente una estructura ósea, también tiene cierta limitante, que en algunas patologías, como repito, en las cuales se ve alterado los volúmenes, nos va a ocasionar que no tenga suficiente espacio para expandirse y por lo tanto nos genere más alteraciones, ya que nuestro diámetro antero-posterior pues va a estar limitado por las estructuras óseas, como en este caso, en esta imagen, donde podemos apreciarlo mejor, que es el esternón, y hacia la parte posterior, lo que es nuestra columna vertebral. Aquí no se aprecia muy bien en esta imagen, pero podemos ver ligeramente cómo aquí se ve donde sale lo que es la arteria aorta, y si pudiésemos ver un corte más limpio, veríamos cómo entre la columna vertebral y nuestro corazón, aquí es donde pasaría la aorta descendente y pasaría el esófago. Aquí en esta imagen podemos apreciarlo de mejor forma. Aquí podemos ver cómo es que desciende, cómo pasa por aquí la estructura del esófago y cómo tenemos la limitante de las estructuras óseas. Y de aquí podemos observar de mejor forma cómo es que tenemos un espacio reducido. Por lo tanto, cualquier situación que rompa este equilibrio, pues nos va a manifestar alguna alteración. Nuestro corazón normalmente tiene que soportar una carga de trabajo que lo forza a estar generando el ritmo de contracciones que van aproximadamente de 100,000 a 120,000
Dependiendo de la literatura que lean, hay otras que hablan hasta 108,000 durante el día. Entonces, para que esto pueda ser capaz y que la estructura de nuestro corazón tenga la capacidad de tolerar esa carga de trabajo y durante toda nuestra larga vida tener la capacidad de estar bombeando constantemente, requiere de tener una estructura que esté fortalecida, una estructura que le dé soporte, porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder revisar físicamente, por ejemplo, lo que son las válvulas, nos daríamos cuenta que a pesar de que soportan un gran trabajo, pues son estructuras que tienden a hacer cierta, no tan fuertes, digamos, son hechas de tejido que pudiese llegarse a lastimar fácilmente si no tuvieran el soporte que en este caso tiene, que es el esqueleto fibroso. Este esqueleto fibroso lo que va a hacer es que en cada una de las válvulas va a rodearlas formando una especie de anillo. Y ese anillo es el que le va a dar ese soporte, esa estructura que requiere para tolerar las presiones que van a pasar a través de ellos. Vamos a ver que nuestro corazón contiene 4 válvulas importantes. Vamos a ver que tenemos nuestra válvula mitral, nuestra válvula tricuspida y vamos a ver cómo también tenemos la presencia de nuestra válvula aórtica y pulmonar. Vamos a ver que en el aspecto externo nuestro corazón presenta diferentes caras. Vamos a ver cómo tiene lo que es la punta o el ápex. Vamos a ver cómo tiene una cara inferior o cara diafragmática, una cara anterior, una cara lateral y también vamos a tener lo que es la base del corazón. Recuerden que esto que estamos viendo ahorita es prácticamente un repaso de anatomía para que tengamos más claro cómo es que va a presentarse alguna alteración. Bueno, si nosotros observamos lo que es la base del corazón, vamos a ver que está principalmente formada por lo que son nuestra aurícula derecha hacia la parte posterior. Si nosotros observamos este diagrama en el cual vemos cómo aquí se vería lo que es la columna vertebral y acá nuestro esternón. En esta proyección podemos observar cómo está abarcado principalmente por lo que son nuestras aurículas, hacia posterior por lo que es la aurícula izquierda y un poco lateral y hacia el frente por la aurícula derecha. Y esto vamos a encontrar que nuestra base del corazón va a estar principalmente apoyada hacia lo que es la altura de la 4ª y la 5ª vértebra dorsal. Punto importante para notar para su ejercicio de fin de semana o examen. Vamos a ver cómo principalmente en esta imagen podemos apreciar la zona donde se encuentra nuestra aurícula derecha, cómo hacia la parte inferior podremos distinguir en esta zona de aquí lo que es nuestro ventrículo derecho y más hacia la punta nuestro ventrículo izquierdo. Vamos a ver cómo también presenta aquí unas estructuras que en esta imagen podemos distinguir cómo están dibujadas para que podamos distinguir la diferencia entre esta zona donde se ve más muscular y esta zona, al igual que esta, que se alcanzan a distinguir de otro color como de otro tejido, porque son diferentes tejidos que está recubriendo en este caso, formando lo que son las orejuelas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Vamos a recordar que nuestra circulación normalmente va a retornar hacia nuestro corazón a través de lo que son las venas cava superior e inferior, como en este trayecto. Y van a desembocar hacia lo que es nuestra aurícula derecha. Aquí en esta imagen
podemos observar cómo en este trayecto se puede distinguir una pequeña división que viene a formar lo que es el surco interaurículo-ventricular o surco AB, ¿sí? Aquí casi no se distingue, pero pueden observar cómo en la imagen se hace un pequeño cambio de coloración que va un poquito más como en tono amarillo para tratar de delimitar en esta imagen cómo sería el surco que divide ambos ventrículos, que es el surco interventricular. Si nosotros vemos, que también ahorita lo vamos a ver más a fondo en otra imagen, cómo el llenado del corazón va a llegar directamente hacia lo que es nuestra aurícula derecha, va a pasar hacia nuestro ventrículo derecho y de ahí va a pasar hacia los pulmones para poder hacer el intercambio gaseoso y retornar nuevamente al corazón para pasar nuevamente por el proceso de nuestra aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de ahí hacia lo que es la circulación y completar su ciclo. Vamos a ver que en la cara anterior vamos a observar las orejuelas que les comentaba ahorita. Las orejuelas se les considera que son vestigios embrionarios y que tienen una estructura ligeramente diferente al resto del corazón. Estos vestigios son importantes prácticamente para lo que es una correlación anatómica, no tanto para lo funcional, más bien es para que podamos distinguir una y otra área. Vamos a ver cómo tenemos dos y una está prácticamente cubriendo casi toda la superficie de nuestra aurícula derecha y la otra orejuela que vamos a ver acá en este lado de su pantalla, que tiene una forma, digamos, un tanto, una forma de U invertida, y hay autores que les describen que tiene una forma como de oreja de perro. Depende del libro que ustedes consulten y el autor es la descripción que les va a dar. No es tan relevante el nombre, aquí lo importante es que sepamos es que hay dos y que ambas se van a encontrar a nivel de lo que son las aurículas y que son un vestigio embrionario y que también tenemos que tenerlo en cuenta para cuestiones de examen, porque puede ser pregunta, ¿ok? Lo más importante que vamos a tener ahorita en cuenta es lo que es la circulación propia del corazón. Platicábamos al inicio de que es muy importante conocer, porque el conocer los trayectos, el saber qué circulación tenemos y en qué momentos que el corazón se nutre, es lo que nos va a ayudar a entender más adelante cualquier patología, por ejemplo, valvular, que nos pudiese generar algún problema y que haga que esta circulación no sea adecuada. Vamos a ver cómo las arterias principales que van a nutrir al corazón son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Vamos a ver que dentro de estas dos hay muchas ramas, hay ramas terminales, hay algunas ramas que se continúan para formar otras pequeñas, pero para nosotros las más importantes, aparte de la derecha y la izquierda, es las ramas principales como la circunfleja, que ahorita la vamos a ver, las ramas diagonales y las ramas que son las arterias del cono. Esas van a ser muy importantes porque nos van a dar algunas referencias anatómicas que también vienen en el examen. Denme un segundo para ver si me continúo. Ok. Sí. Vamos a ver aquí en esta imagen lo que es la coronaria derecha y nuestra coronaria izquierda. Más adelante hay una imagen donde podemos apreciarlo un poquito mejor.
y vamos a ir a ella. Me voy a saltar unas diapositivas para mostrárselas. Ok. Aquí es donde podemos observarlas un poquito mejor. Aquí vamos a ver cómo está el trayecto de nuestra coronaria derecha. Aquí vemos nuestra coronaria izquierda y aquí es donde podemos observar lo que les acabo de comentar, cómo tenemos diferentes ramificaciones que van a cubrir precisamente toda la estructura y que son las que se encargan de nutrir al corazón en la fase de relajación. En la fase de llenado es donde va a empezar a nutrir. ¿Por qué es importante conocer estas ramas? Bueno, porque en el 90% de los casos nuestra arteria coronaria derecha va a emitir una rama que es la arteria descendente posterior. Esta arteria descendente posterior va a pasar por lo que es el surco interventricular posterior y va a avanzar en dirección hacia la punta del corazón. Esta rama, esta es muy importante que la recuerden y el porcentaje que les acabo de comentar, 90%. ¿Por qué? Porque el 90% de la población que tienen la rama descendente dada por la coronaria derecha es a lo que se le conoce como dominancia cardíaca. Es decir, normalmente los que tienen esta rama quiere decir que su dominancia está dada por la coronaria derecha. Y el otro 10% es cuando esta rama, la descendente posterior, está dada por la coronaria izquierda, ¿ok? Dato muy importante que no se les vaya a olvidar porque también lo vamos a seguir viendo más adelante en las patologías. Entonces, 90% de la descendente posterior por la coronaria derecha y el 10% por la coronaria izquierda. Y entonces, cuando hablamos de dominancia cardíaca, es cuando sabemos por cuál arteria está dada la rama descendente posterior. En el caso de nuestra arteria coronaria izquierda, vamos a ver cómo tiene también sus ramas y de las cuales hablamos que de las más importantes que vamos a ver es la rama circunfleja. Esta normalmente se va a dirigir hacia el lado izquierdo y va a recorrer normalmente el surco aurículo-ventricular. Y vamos a ver cómo también vamos a tener una rama que son la rama de la arteria marginal obtusa. Esta también es muy importante. La arteria marginal obtusa recibe el nombre por el ángulo que forma. Esa es más que nada, como les comentaba, una referencia anatómica, que también vamos a ver más adelante y que sobre todo este pequeño esquema que estamos viendo de estas arterias y que estoy haciendo mucho énfasis es porque al momento que empecemos a ver los electrocardiogramas, vamos a requerir saber estas ubicaciones para poder saber cuál es la rama o la parte de estas arterias, el trayecto que está siendo afectado, bloqueado o infartado. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que conocer. Vale. ¿Qué otro nombre dijo que tenía la arteria marginal? Es la arteria marginal u obtusa. Ah. Así como se los pongo aquí. Normalmente, lo que van a ver en esta presentación, si hay algo que yo considere importante, cuando la reciban, fíjense muy bien que van a tener, por ejemplo, vamos a suponer que esta yo quiero que aquí ustedes pongan mucha atención, digamos, a septum. Septum, ustedes se lo van a encontrar que va a estar subrayado o en negrita. Normalmente ya cuando yo les envío la presentación, yo remarco algunos puntos para que ustedes a la hora de estudiar no batallen tanto. Entonces, fíjense muy bien en esos detallitos
para que lo recuerden. Si se fijan ustedes en esta imagen, tiene sus propios nombres, pero se fijan que aquí están escritas algunas que yo les puse en español. Esas están marcadas precisamente porque son las que quiero que tengan en cuenta para el examen, ¿ok? Digo, para que lo tengan en cuenta. Ok. Vamos a ver también aquí con respecto a lo que es la coronaria izquierda, que vamos a tener lo que son, discúlpenme, es que estoy tomando un poquito de agua porque tanto hablar necesito. Permítanme un segundo. Listo. Ok, vamos a ver cómo dentro de estas ramas que estamos viendo, una de las más importantes también que tenemos que tener muy en cuenta es la arteria circunfleja. ¿Por qué? Porque la arteria circunfleja nos va a dar una rama, aparte de la marginal obtusa, que nos va a irrigar la arteria del nodo sinusal. Entonces, pregunta de examen también. ¿Quién emite la rama que irriga a la arteria del nodo sinusal? Bueno, pues ya saben de dónde proviene, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta también. De las ramas que estamos viendo ahorita, les comentaba que hay algunas referencias anatómicas que son importantes conocerlas. Vamos a ver que tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda, ambas van a emitir una arteria que se le conoce como arteria del cono. Entonces vamos a tener la arteria del cono izquierda y la arteria del cono derecha. Esas dos arterias lo que van a hacer es que van a converger y se van a unir y van a formar lo que se conoce como el anillo de Vieussens. Eso no está anotado en la presentación. Anótenlo y si alguno se acuerda, mándenme un mensaje para que se los agregue ahí en la presentación. ¿Anillo de qué? Anillo de Vieussens. Es V-I-E-U-S-S-A-N-S. Déjenme ver si lo puedo escribir aquí en el chat, si me da. Sí. Okay. Luego se me olvida pegárselos y en el examen viene. Eso dijo que anteriormente está por 2, ¿no? Ajá. ¿Pero cuáles eran? Las arterias del cono. Del Vamos, cono. del cono, ajá. Ahí está. Es el anillo de Vieussens. Ese va a estar formado por lo que son las arterias del cono izquierdo y la del cono derecho. Y pues es lógico que la izquierda viene de la coronaria izquierda, ¿verdad? Y la derecha de la derecha. Pero sí, son las dos arterias del cono. Esas son importantes, es una referencia anatómica. Entonces, mándenme como quiera un mensajito para yo agregárselos ahí a la presentación y que no se me vaya a pasar porque esa sí me acuerdo que la tengo registrada en el examen. Ok, me voy a regresar un poquito en las diapositivas. Ok, bueno. Vamos a continuar un poco con la estructura, vamos a ver un poquito hacia la parte interna y este también es de suma importancia. Es lo que les había mencionado el día que nos conocimos aquí a través de Zoom. Les comentaba sobre lo que es el triángulo de Koch o de Koch. Normalmente se pronuncia Koch, pero se escribe así como está ahí en pantalla, Koch, ¿ok? Y es muy importante conocer porque también es una referencia anatómica. Vamos a ver que si nosotros pudiéramos observarlo, veríamos cómo se forma un triángulo que va a estar formado por lo que es el orificio del seno coronario, lo que es el tendón de Todaro y lo que es la valva o velo de la parte septal de la válvula tricuspidia. Y esas tres estructuras que aquí están registradas van a formar este pequeño triángulo. Bueno, obviamente es un triángulo imaginario, ya saben. ¿Por qué es importante? Porque dentro de este triángulo vamos a encontrar que se encuentra nuestro nodo aurículo-ventricular. Entonces es de suma importancia conocerlo. ¿Por qué es importante todas estas referencias anatómicas?
Bueno, son muy importantes porque la mayoría de las veces cuando llega a haber alguna situación en la que, como repito, hablo mucho de lo mismo, de inflamación, de alguna estructura en la cual hay un bloqueo o algo, porque es lo que vamos a estar viendo. Pero cuando estas situaciones ocurren, pues obviamente generan presiones sobre las paredes o ocasionan un riego que no sea suficiente, un riego sanguíneo insuficiente. Entonces, este tipo de estructuras como el nodo auriculoventricular, que son parte de nuestro sistema de conducción, se ven afectados por esas presiones o por esos fallos circulatorios. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a alterar su funcionamiento. Ese es el por qué es importante conocer en dónde se encuentra. Entonces, esta es también un punto muy importante que tienen que tener en cuenta. Ok, hablábamos hace un ratito de lo que son las válvulas y platicábamos de que pues requieren tener una estructura que les dé fuerza, soporte para tolerar los cambios de presión que hay con la circulación y para que nos apoye precisamente a que tengan su función correcta. Vamos a ver cómo tenemos en nuestra válvula mitral que tiene dos valvas o velos, que vienen siendo estas porciones, y nuestra válvula tricuspidia que va a tener 3 valvas o velos, por eso es que recibe ese nombre. Vamos a ver que es muy importante conocerlas. Si nosotros observamos en estas zonas donde se delimita cada una de las válvulas, tanto en la mitral como en la tricuspidia, vamos a ver que tienen todo este borde libre y están unidas solamente en la parte posterior a lo que sería el anillo o alrededor de la estructura valvular, ¿sí? Pero prácticamente el centro es libre. Entonces, es importante conocerlo porque las presiones que van a pasar a través de estas válvulas van a hacer que estos velos tengan un cierre o coaptación. Me aparece menos de 1 minuto. Voy a cerrar la sesión para no quedarme con la palabra medias y nos volvemos a reconectar con el ¿ok? Déjenme cerrarla para poder darles acceso ahorita. Y muy bien. ahorita lo explico. Voy a dejar de hecho tantito la pantalla para que me puedan ver, para que, es que es lo que les comentaba, a veces es más fácil en persona porque hay cosas que, como eso que me comentas, es algo bien sencillo, pero como no me estás viendo mis ademanes o lo que estoy señalando directamente, a veces no se comprende igual, pero ahorita te lo explico. Ok, gracias. De nada. Doctora, de hecho sí la podemos ver. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Chiquita, pero se ve. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cuántas Mande. valvas y cuántos velos tenía la mitral? 2. Casi todo lo que les estoy comentando, tomo nota ahorita de todas formas para saber qué es lo que mencioné, qué es lo que no, porque tengo, por ejemplo, la presentación de otro semestre y no quiero mandarles o ponerles un examen en el que no, venga. No sé si estén teniendo problemas de conexión, pero por ejemplo, aquí me aparece Daniela, no sé si ya pudo accesar, pero me aparece como que no se puede conectar. Me aparecen en el chat 20 personas y aparecemos 30 conectados. Si alguien falta de registrar su nombre, por favor, hágalo ahora.
Se me hace que tiene problemas de conexión. Si ustedes la pueden contactar, díganle que ya le di acceso, porque a mí me aparece aquí como que se quiere conectar, pero como que no enlaza. Daniela, no sé. ¿Mande? ¿Daniela qué? Dice Daniela Cedillo. A ver, pareciera, sí, ya pudo accesar, ya me apareció. Ahí está. Sí, es que me estaba apareciendo como que se enlaza, pero no. Ok, entonces yo creo que ya todos se registraron, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo que les estaba comentando ahorita lo que son los anillos. Nosotros vamos a tener que está el anillo y lo que es alrededor, lo que forma, digamos, el círculo, es donde el velo está unido. Entonces, los velos van a estar así. Van a hacer esta apertura y este cierre, ¿verdad? Con los cambios de presión. Cuando hacen este cierre, es lo que se llama coaptación. Sí, lo vamos a estar, repite y repite, pero el cierre se le llama de forma correcta coaptación. Déjenme anotarlo como quieran. ¿Ok? Eso es la coaptación. Es importante que sepamos eso porque va a haber algunas patologías, por ejemplo, cuando empecemos a ver un poquito de lo que es la fiebre reumática o una endocarditis, vamos a ver cómo esta coaptación o cierre va a estar afectado. Usualmente en ese tipo de patologías vamos a ver lo que les estaba también comentando. Vemos que está lo que es el anillo, donde está unida la valva o velo y que hace esto. Esta parte que está aquí unida, que forma el anillo y que forma esa unión, normalmente no se afecta. ¿Qué es lo que se va a afectar? Se va a afectar el borde, que si recuerdan, ahorita les pongo la imagen, pero en la imagen se ve el círculo y se ven cómo salen los dos velos, por ejemplo así, están los dos velos y hay un punto donde está la línea donde se juntan esos velos para hacer este cierre. Se ven los velos y hacen este cierre. Entonces, este punto de unión, este de aquí, donde se juntan, normalmente, por ejemplo, en una endocarditis, ese es el punto donde la infección nos va a afectar esa porción. Al afectar esa porción, al inflamarla o al dañarla, obviamente ya el cierre no va a ser, digamos, parejo. Va a quedar medio así como abierto y eso nos va a provocar pues una fuga. Entonces es importante que nosotros conozcamos esa estructura, cómo está conformada para que podamos realmente entender. Esta unión que les estoy marcando yo aquí, que les estoy diciendo, esas son las que usualmente se nos tienden estas de aquí, que se nos tienden a afectar. Por eso es que es importante que las conozcamos. Ahora, estos velos que vemos aquí, que lo que les comentaba, que cuando están cerrados, quedan completamente unidos, es lo que hace que una vez que ya sea nuestra cavidad ventricular o auricular están llenas con el volumen sanguíneo, listo para bombear, ese cierre, digamos, hermético es lo que hace que no haya fugas ni anterógradas ni retrógradas. También es importante, ¿por qué? Porque va a haber algunas infecciones, unas patologías que vamos a ver más adelante, en las cuales ese cierre está afectado. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos, que usualmente se dañan en esta zona, hay otros en el cual el daño que se genera en estas uniones va a hacer que, aun cuando ya el proceso infeccioso haya pasado, este cierre quede no al 100%, que quede con cierta fuga, o los músculos, que ahorita los vamos a ver, que se encargan de mantenerlas en su lugar, se puedan ver afectados y hagan que a través de esta unión, sobre todo la unión central, haya ese flujo o fuga por las presiones que se van a manejar.
Doctora, entonces ese cierre es la coaptación, ¿verdad? Exacto, cuando están cerradas. Ajá. Nada más Ahora, como están cerradas. No. la otra sería apertura valvular. Ok. Es apertura valvular y el cierre o coaptación. Y se los comento también porque quizás en algunos documentos, artículos que ustedes quieran leer o investigar, se van a dar cuenta que el término pues lo van a usar mucho. Entonces, a veces como nos acostumbramos más a lo que es cierre y apertura, de repente nos topamos con ese término y decimos, ¿qué es? ¿Qué es coaptación? Les digo, es algo muy sencillo, pero es importante que sí nos acostumbremos a manejarlo, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí algo que también es muy importante, sobre todo aquí en las válvulas. Vamos a ver que a pesar de que estas tienen su anillo fibroso que las rodea a las 4, las presiones que van a manejar pues no van a ser las mismas. Sin embargo, el volumen sanguíneo sí va a ser usualmente el mismo, porque el mismo volumen con el que se llena la aurícula va a pasar al ventrículo y ese mismo volumen del ventrículo va a salir ya sea para ir hacia los pulmones o para ir hacia la circulación. Entonces el volumen, si no hay enfermedad, normalmente es el mismo el que se va a manejar, pero la presión con la que va a ser enviada normalmente no es la misma, porque, por ejemplo, en el caso de la circulación que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior para llegar hacia lo que es la aurícula, la entrada de esa circulación no viene con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque los trayectos en los cuales se va a desplazar no son los mismos. Lo vamos a ver también más adelante, pero no van a ser las mismas. Entonces, las mayores presiones que nosotros vamos a encontrar, sobre todo las vamos a encontrar en lo que son el pase de lo que es de las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Entonces, lo que son nuestras válvula mitral y nuestra válvula tricuspidia, aparte de tener ese anillo fibroso que le va a estar dando esa fuerza, va a tener lo que son los músculos papilares. Los músculos se van a encargar de tener una especie de sostén. Ahorita lo van a ver, déjenme ir a la imagen. No sé si tengo aquí otra, permítanme. No los quiero marear viendo y viajando, por eso les aviso. Déjenme llegar. Bueno, en esta podemos verlo. Si ustedes pudieran ver, por ejemplo, en la imagen que teníamos, pues es un corte transversal en el que solamente estamos viendo los orificios. En este corte podemos tener una visión lateral en la cual podemos observar las válvulas. Estas son las mismas válvulas, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es la válvula mitral, la válvula tricuspidia. Entonces, aquí vemos que a pesar de tener el anillo alrededor, van a tener estos músculos, estas líneas que se alcanzan a ver, ¿sí? Y estos músculos lo que van a hacer es jalar esos velos. Si esos velos no tuvieran estos músculos, digamos que estarían así. Con el cambio de la presión, suben y bajan, y sí cerrarían, pero no harían el cierre hermético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos músculos lo que hacen es que cuando esta cavidad se llena, por ejemplo, aquí en el ventrículo izquierdo, está ya lleno, ya tiene el volumen. Ahora necesito que este volumen sea enviado para salir a la circulación a través de la arteria aorta. Entonces, las presiones dentro de este ventrículo van a empezar a subir. ¿Por qué? Porque está, imagínense el globo lleno de agua. Mientras está lleno y no hay ninguna fuerza, pues el globo está así nada más estático. Ahora, si yo agarro el globo y lo aprieto, ¿qué pasa? Pues el líquido se empieza a expandir. Lo mismo va a pasar aquí a nivel del corazón. Va a estar lleno el ventrículo, las paredes del ventrículo van a empezar a cambiar su presión para, digamos, contraerse. Al momento que se contrae, obviamente es como apretar ese globo que les decía. ¿Y qué va a pasar con el flujo? El flujo se va a ir, va a aperturar nuestra válvula aórtica
para poder seguir a la circulación. Pero ¿qué va a pasar con estos velos o valvas de nuestra válvula mitral? Si yo le estoy metiendo presión hacia acá, hacia arriba, ¿qué creen que pudiera pasar con esas válvulas que están luchando por cerrarse? Donde viene el chorro, digamos, de la presión, ¿qué va a hacer? Pues las va a empujar y las puede empujar y abrir. Si eso llegara a pasar, vamos a tener que el volumen que está en nuestro ventrículo va a tener un flujo que se le llama retrógrado, hacia atrás, hacia la aurícula. Se me va a regresar sangre, pero no debe de regresarse. De forma normal no debe regresarse, pero hay patologías en las que sí se nos va a regresar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de estos músculos? Que cuando esa presión empieza a subir y a subir y a subir, los músculos jalan hacia adentro esos velos. En lugar de que el velo con la presión hiciera esto hacia arriba y se escape la sangre, los músculos la jalan y le dicen, o sea, aquí te vas a estar cerrado, y lo mantienen para que se pueda hacer el cierre. Esa es la función de los músculos papilares, mantener esa coaptación o cierre para evitar una fuga retrógrada, principalmente. Y vamos a ver que aquí también... Ay, Mande. perdón. No, dime bien. En la fuga retrógrada se podría, cuando la sangre se regresa, se podría hacer como una coagulación o como un... Sí puede llegar a ser, y lo vas a ver más adelante en una de las patologías, y déjame te lo explico porque sí es bien importante. Por eso me gusta mucho tardarme en esta presentación. Es bien importante porque hay enfermedades en las cuales, bueno, déjame revuelvo a decirlo. De forma normal, tenemos un volumen sanguíneo que llega a la aurícula, pasa al ventrículo y del ventrículo se va, ¿verdad? A donde tenga que ir, ya sea a la circulación pulmonar o a la sistémica. Denme un segundo, creo que mi batería me marca que se me está bajando. Creo que no lo conecté. Mil disculpas. Sí, se me desconectó. Denme un segundo. Si no, nos vamos a quedar a medias. Listo, creo que ya quedó. Espero. Perdón. Me arrimé mal. Mil disculpas. Bueno, entonces, tenemos que esos volúmenes de sangre de forma normal no están estáticos. Todo el tiempo están circulando. Cuando nosotros tenemos alguna alteración, sobre todo a nivel de las válvulas, nos genera esos problemas de que va a haber sangre que en lugar de continuar su trayecto, tiende a regresarse, o a veces el fallo no es nada más hacia atrás, a veces es el fallo hacia adelante. Depende de la patología. Pero en ambos casos, en los cuales esa sangre se regresa a donde no debe de ir, ¿qué pasa con el volumen? Que ese volumen no va a ser el normal, va a estar aumentado, obviamente. A donde se vaya, va a aumentarlo. Entonces, cuando el corazón genera la contracción y dice, ok, voy a bombear para que siga su trayecto, va a quedar un volumen residual. Llamémoslo de alguna forma. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un vaso lleno de agua y esa es la capacidad que yo tengo nada más para vaciar. Un vaso de agua. Pero por alguna razón mi volumen creció y ahora tengo un vaso y medio. Mi corazón dice, ok, yo voy a bombear lo más que puedo, le voy a meter la mayor fuerza, pero como a lo mejor es algo que está pasando ahorita y mi corazón no se ha adaptado, es decir, no ha habido una cardiomegalia, no ha habido una dilatación o algo que le ayude a irse adaptando a ese cambio, es algo súbito, ¿qué pasa? Va a bombear el mismo vaso de agua y ese medio vaso, digamos, extra que yo tengo, no puede bombearlo, porque no está capacitado. Entonces, ese medio vaso se me va a quedar residual. ¿Qué pasa cuando hay un volumen residual? Siempre va a estar quedando un remanente ahí. Va a empezar a generar precisamente problemas de coagulación. ¿Por qué? Porque es un volumen estático que se me va a estar acumulando y me puede generar que haya presencia de trombos. Y esos trombos se pueden ya sea quedar ahí y bloquear en dado momento, o
en algún momento se me puede desprender ese trombo y va a viajar a donde vaya, ya sea que se me va al pulmón y me dé alguna embolia pulmonar, o que se me vaya la circulación mayor y me vaya a dar algún problema a nivel, ya sea, por ejemplo, de nuestras extremidades, ocasionando una trombosis venosa profunda o superficial, o que se nos vaya hacia lo que es la cabeza y nos dé alguna embolia cerebral. Entonces, sí es, como explico, muy importante de algo tan sencillo que estamos viendo, que es la anatomía. Cómo realmente, si ustedes ahorita, les digo, captan todo lo que trato de transmitirles, de verdad no se les va a complicar tanto entender, pero en realidad este tema de las válvulas es súper, súper importante, porque la mayoría de las patologías, ¿qué nos van a afectar? Nos van a afectar las válvulas, nos van a afectar la circulación coronaria, o de forma secundaria nos va a afectar las paredes ventriculares, que también ahorita lo voy a explicar. Pero sí, esa es una de las cosas más importantes. Para mí es muy importante que veamos de lo que son los músculos papilares, la función que les acabo de explicar, que les decía, su función es, digamos, jalar, sostener y mantener para que se pueda mantener ese cierre hermético y que la presión no vaya a generar un flujo retrógrado. Normalmente esa es la función. Hay infecciones que también vamos a ver más adelante, en las cuales tienden a dañarnos precisamente las estructuras. A veces no me daña la válvula en sí, no me daña el borde que cierra, pero a lo mejor me va a dañar las cuerdas tendinosas. Puede ser que se me rompa alguna de las cuerdas. Entonces, aunque la válvula está sana, pero nuestras cuerdas tendinosas, alguna se rompió, ¿qué va a pasar? Ya no va a tener la misma fuerza para mantener ese cierre cuando se requiere, y entonces, ¿qué me va a generar? Probablemente alguna fuga, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es esta anatomía. Ok, ahora en cuanto a lo que son las válvula aórtica y la pulmonar, les comentaba yo que las presiones que se manejan son diferentes. Son diferentes por lo que les acabo de comentar, porque cuando vienen de la circulación, ¿sí? Por ejemplo, cuando la sangre viene de la circulación y entra a lo que es la aurícula derecha a través de las venas cava, viene con el impulso que le dio el ventrículo, ¿verdad? El ventrículo la bombeó a la circulación, pero como ya la bombeó, ya recorrió, ya luchó contra la gravedad, contra la diferencia de presiones que viene, digamos, por ejemplo, de nuestros miembros inferiores para subir y llegar nuevamente al corazón, la presión con la que llega, pues ya no es la misma, ¿verdad? Por eso vamos a ver también que tenemos dos presiones o dos niveles que vamos a estar midiendo, que son las presiones que vamos a manejar para lo que es el llenado y para lo que es el vaciamiento, ¿sí? Entonces son diferentes, pero esa es la razón por la cual son diferentes, por los trayectos. A diferencia que cuando están ya esos volúmenes sanguíneos dentro ya de nuestras cavidades, ¿qué va a pasar? Que se tiene que llenar la cavidad y tiene que hacer una fuerza realmente impresionante para que ese volumen de sangre al salir salga eyectado y llegue a donde tiene que llegar. Entonces, la mayor presión, como les digo, la van a recibir mitral y tricuspidia más que aórtica y pulmonar. ¿Por qué? Porque acuérdense que de forma normal, si nosotros tenemos, por ejemplo, líquido que queremos pasar de un lado a otro, si yo tengo un objeto en el cual tengo un orificio así grande y quiero que un vaso de agua pase por ahí, vacío el líquido, ¿cómo va a pasar? Fácil, ¿verdad? Porque el orificio es grande, no hay presión, no hay nada que se lo impida. Entra y se acabó. Si yo tuviera un objeto o un orificio así pequeñito y quiero que el mismo volumen de líquido pase a través de aquí, ¿va a pasar igual de fácil? No, porque el volumen es más pequeño. La resistencia que está recibiendo de las paredes es mayor. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Vamos a ver que todas esas presiones, volúmenes y contracción que tiene que llegar a ser para que pueda salir,
es lo que va a hacer que la haga intensa, pero requiere de la fortaleza de ellas porque si no fuera lo suficientemente fuerte, pasaría lo que les acabo de decir del vaso. ¿A dónde creen ustedes que iría la sangre si no hubiera esta presión que lo reprima? Pues a donde no le ofrezca presión. Si aquí me está bloqueando y tengo que vencer esa presión de esta válvula para poder salir, y acá no tengo resistencia, pues ¿a dónde me voy? Me voy a donde no resista, porque ahí paso más fácil. Entonces, eso es en general lo que nos vamos a encontrar en muchas de las patologías, que eso es lo que va a pasar. Cuando haya cualquier fallo, cualquier afectación en cualquiera de estas 4 válvulas, el volumen sanguíneo se va a ir a donde menos resistencia haya, es decir, a donde más daño haya, para allá se regresa. ¿Por qué? Porque no hay quien se lo impida. Entonces, esa es la base de muchas de las enfermedades que vamos a estar viendo. Ahora, cuando empecemos a ver, como les decía, fisiología y los electros, y que les comentaba, es bien importante esta diapositiva, porque aquí estamos viendo todas las ramas. Vamos a ver que sí, efectivamente, una de las principales que se nos afecta va a ser la coronaria derecha, pero aunque aquí vemos en esta imagen que aparentemente, ¿verdad?, pues nos está cubriendo una gran porción, si se fijan que a pesar de que tiene la dominancia en el 90%, no es la que más problema nos va a dar. La que realmente nos va a estar dando mucho problema va a ser la izquierda. La izquierda, créanme que va a ser la más común y lo vamos a estar viendo también cuando empecemos a ver lo que son la insuficiencia cardíaca, los paros, y ahí vamos a ver los porcentajes. Y de estas, vamos a ver que una de las más comunes que vamos a tener afectadas va a ser la circunfleja también. Esa todavía no vamos a entrar en ese tema para los exámenes, pero para que vayan viendo por qué es tan importante esta diapositiva, ¿ok? Bueno, creo que me había regresado, ¿verdad? Déjenme subir. Ok, sí, aquí lo importante que les comentaba, ya ahorita ya todo lo que les iba a explicar con respecto a las válvulas es lo que acabamos de comentar. Lo que tienen que saber es que, por ejemplo, tenemos diferencia en lo que son los velos que va a tener cada una de las válvulas. Ya vimos que la mitral tiene 2 velos y que la tricuspidia tiene 3, pero vamos a ver cómo lo que es la válvula pulmonar y aórtica, ambas van a tener 3, si se fijan. Tienen 3 velos. Entonces, la única que tiene 2 va a ser la mitral. De estas, de lo que es la aórtica y la pulmonar, vamos a ver que tiene relevancia saber que en esta zona vamos a encontrar uno de los velos que se le llama velo coronario y tiene un velo no coronario. Y eso tiene relación en que si se fijan, a través o cerca del borde es donde vamos a tener la salida de lo que es nuestra arteria coronaria. Entonces, es importante nada más recordar que en el caso de la aórtica, ¿sí?, no la pulmonar, la aórtica es la que tiene un velo no coronario, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a ver este detallito, acuérdense que la que lo tiene es la aórtica. También son referencias, como les comentaba. Aquí en esta imagen, Doctora, mande. la aórtica es la que tiene el velo coronario. Sí, y uno coronario. Ok. Sí, tiene coronario y no coronario. Aquí en esta imagen, ¿qué es lo que estábamos viendo? Lo que platicábamos ahorita de las presiones. Recordábamos ahorita cómo es que a través de la aurícula derecha se iba a hacer el llenado, cómo iba a pasar hacia lo que es nuestro ventrículo derecho para poder pasar hacia los pulmones y cómo iba a retornar hacia nuestra aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y salir a la circulación. Aquí en esta imagen más o menos se describe en esta imagen la forma en que vendrían los músculos papilares y cómo es que están insertados para jalar esos velos que les comentaba. Entonces, más que nada es como para ilustrarlo y que ustedes lo puedan visualizar un poco más. Ok. De aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver que a pesar de que tenemos
nuestra circulación, como ya les dije, nutricia del corazón a través de lo que son las arterias coronarias, y que es importante recordar y saber que el corazón se va a nutrir durante el proceso de llenado, ¿sí? No en el vaciamiento. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo su proceso de relajación para llenar nuevamente los ventrículos y las aurículas y generar ese ciclo, no hay una, digamos, compresión en las paredes. Entonces, digamos, están relajadas, y es cuando en ese momento las coronarias se llenan de sangre, llenan todas sus ramas y entonces nutre al corazón. Cuando viene la contracción cardíaca, ¿qué va a hacer? Pues los músculos al contraerse aprietan, y obviamente toda la estructura que está involucrada o metida entre ellos también se va a contraer, se va a apretar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que durante ese momento, por lo mismo, no hay circulación, no hay nutrición hacia el corazón. Y eso también es importante saberlo, ¿ok? También esa es una pregunta muy común. No siempre es una pregunta de examen, pero es una pregunta muy común. ¿Cuándo se nutre el corazón? ¿O en qué fase se nutre el corazón? Pues se va a nutrir ¿en qué fase? En la fase o en el periodo de relajación o en la fase de llenado, ¿ok? Entonces eso es importante. Ahora, hablábamos también de que ahorita que veíamos la imagen donde se observan todas las ramas de las arterias coronarias, cómo cada una de ellas va a emitir su rama anterior y su rama descendente. Vamos a ver que principalmente vamos a tener la irrigación por segmentos. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar cómo esto representa lo que sería el ventrículo derecho y nuestro ventrículo izquierdo. Y cada segmento, como en este caso, ¿se fijan cómo va cambiando de color? Está representando cada segmento que va a irrigar esa porción. Aquí una de las cosas, primero que nada, que quiero que vean, ¿ven alguna diferencia? Por ejemplo, ¿ven este color gris aquí? El grosor que tiene. Y ven que está en gris, amarillo y rojo, el grosor que tiene. ¿Se fijan que es diferente? ¿Se fijan que a pesar de ser el ventrículo, y también es un ventrículo, los dos son ventrículos, pero el derecho tiene una pared que tiende a ser más delgada? Y mi ventrículo izquierdo, ¿cómo se ve la pared? Gruesa, ¿verdad? Hay una gran diferencia, y eso es por lo que les estaba comentando, por las presiones que se van a manejar. ¿Por qué es importante que me detenga aquí? Porque también va a haber algunas patologías que me van a afectar, y la afectación que se va a dar va a ser por el grosor de las paredes. Ejemplo, vamos a suponer que tengo cualquier enfermedad que me produce que tenga yo un reflujo retrógrado, por ejemplo, que me esté afectando lo que es el ventrículo derecho, que haga que mi ventrículo derecho maneje mayor volumen. ¿Qué creen que va a pasar con estas paredes que están más delgadas que estas? Pues no va a tener la misma capacidad de bombeo para empezar, porque la estructura muscular es mucho menos fuerte, mucho menos capaz de realizar ese trabajo, porque la masa muscular es menor comparada con la del ventrículo. Entonces, si eso sucede, ese aumento de volumen, vamos a dar el ejemplo que me pasa en el derecho y otro ejemplo donde me pasa en el izquierdo. Lo primero que va a ocurrir aquí es una dilatación, como una liga, ¿sí? La estiré de más de lo que yo debía, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar, va a quedar con mayor volumen, más larga. Si alguna vez ustedes han hecho eso, yo creo que todos lo hemos hecho, agarrar una liga y la estiramos y ya queda como que toda floja. Sí quedó más grande, pero ya no tiene la misma fuerza contráctil. Ya no. ¿Por qué? Porque ya rompimos o ya elongamos esas fibras más allá de lo que debíamos. Eso es lo que nos va a estar pasando cuando ocurra eso. Nos va a alterar las paredes, que en este caso son paredes que no tienen la misma fuerza,
y normalmente se va a tender a afectar mucho cuando llega a haber ese tipo de cosas. Claro que va a ocurrir, no siempre, va a depender de la patología. Puede ocurrir que en lugar de una dilatación no la haya y que simplemente no pueda manejar ese volumen y que me genere un volumen, ya sea, un reflujo, si es que el fallo se encuentra, digamos, a nivel tricuspidio hacia la aurícula, o si el fallo se encuentra a nivel de la arteria pulmonar, que me mande ese exceso de volumen hacia la pulmonar, se vaya hacia los pulmones, me genere un edema pulmonar, me empieza a generar un paciente con disnea, con estertores, con problemas que se van a manifestar más hacia el pulmón, ¿sí? O si ocurriera a nivel izquierdo, que normalmente tiene mayor capacidad de tolerar los cambios porque la pared es más gruesa, si llega a ocurrir que el exceso de volumen es mucho y me genera que haya fugas o volúmenes que sean retrógrados, me los va a regresar ¿hacia dónde? Hacia mi aurícula, ¿sí? Porque es retrógrado, hacia lo que es la aurícula. Si se me regresa a la aurícula, ¿a dónde se me va a ir? Otra vez se me va a ir hacia pulmón y me va a empezar a dar problemas. ¿Por qué? Porque viene de la pulmonar. Si el flujo es anterógrado y mi corazón lo está manejando ese volumen y me lo está tratando de aventar a la circulación, vamos a empezar a tener manifestaciones de edema de miembros inferiores, vamos a empezar a tener otro tipo de manifestaciones. Entonces, dependiendo qué es lo que esté ocurriendo, es la manifestación o cuadro clínico que vamos a observar. Pero, ¿de dónde parte? Más o menos de aquí. Claro, hay muchas cosas más que están involucradas y que poco a poco las vamos a ir viendo, pero va a estar dado precisamente por esta razón, por los grosores de las paredes. Ok. Nos quedan 4 minutos y tengo la siguiente sesión con otro grupo en un momento más. Y sí me gustaría descansar unos 15 minutitos antes de la otra sesión. Entonces, yo creo que vamos a ver hasta aquí esta anatomía para poder continuar la siguiente clase con lo que es pura fisiología. Fisiología, voy a tratar de ser también simple para explicar. Yo no sé cómo les esté pareciendo la clase. Es la primera vez que ustedes están conmigo, pero trato de explicar lo más sencillo que sea posible para que les quede claro y podamos ir entendiendo cómo es que funciona o cuáles son los efectos de las infecciones o patologías que vamos a tener, que a final de cuentas es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. En cuanto a fisiología, les comentaba que vamos a hablar, sí, de los canales de sodio-potasio. No nos vamos a meter tampoco así como que súper mega fondo, pero vamos a hablar de lo importante. Yo se los voy a explicar lo que yo considero que es importante y es lo que ustedes se deben de quedar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco del esquema de Wiggers, vamos a hablar de las fases que tiene el esquema de Wiggers, vamos a ver las fases de llenado y vaciamiento, vamos a ver las presiones que estábamos hablando, cómo se manejan, dónde se vence el umbral, dónde es que esa coaptación de las válvulas que estábamos hablando, en qué momento se abren, cómo se cierran, qué es lo que está pasando a nivel fisiológico que me ocasiona que funcione de forma normal. Eso es en general lo que vamos a estar viendo. Nos vamos a tardar un poquito en fisio y lo bueno es que vamos a tener prácticamente 2 o 3 días que nos vamos a ver la próxima semana y está súper padre. ¿Por qué? Porque fisiología es donde vamos a correlacionar ahora sí lo que vamos a ver en un electrocardiograma. Y digo, a mí se me hace súper emocionante porque digo, ok, sí voy a entender lo que está pasando con la enfermedad, qué me va a alterar, pero sobre todo, ¿cómo voy a leer o cómo voy a ver eso en un electrocardiograma? Eso es lo que vamos a ver y es en lo que nos vamos a enfocar. Si el tiempo me da, vamos a manejar también lo que son los pulsos. Hay unas gráficas que hablan sobre los diferentes tipos de pulsos, cómo se manifiestan, cómo se les llaman, cómo los detectamos. Si no me da el tiempo, lo voy a tratar de acomodar en alguno de los espacios que tengamos práctica o algo. Pero mi objetivo va a ser que continuemos con fisiología. Entonces, voy a hacerles llegar lo que estamos viendo ahorita de anatomía. Si hay alguna cosa que yo recuerde, porque tengo mis notas y digo que no se me olvide esto o aquello, alguna cosa que se me haya pasado, se las voy a agregar.
y se los voy a poner en negrita para que sepan que esa era importante. Ya si tienen duda o algo, pues me preguntan. Y si hubo algo que no marqué por ahí y se los comenté, mándenme mensajito para agregarlo antes de enviársela para que ustedes la tengan. ¿Ok? Bueno, pues espero que me hayan entendido, espero que haya estado lo más sencillo posible la clase. Cardio, como les digo, no es una clase a veces tan fácil, pero tratamos de que no sea tan complicada tampoco. Vamos a tratar de que podamos entenderla y que sobre la marcha, así como trabajamos hoy, dudas que van saliendo, con mucha confianza díganme y lo trato de ir aclarando al momento. Doctora, ¿de esto va a haber examen? Todavía no les voy a poner el ejercicio. Por lo mismo, porque necesito que vean fisio. Ya con fisio y con lo que vimos hoy de anatomía, que la verdad está súper resumido, con eso es con lo que les voy a mandar el ejercicio. Les mando el aviso como quiera a través de WhatsApp para que ustedes estén pendientes. Los dejo porque se me va a cerrar la sesión. Cuídense mucho. Muchas gracias por haber estado en la clase y nos vemos la próxima. Gracias, igualmente. Hasta luego. Luego.